Hoy vamos a sumergirnos en una idea fascinante del libro Sobre toda carne, de Freddy Delgado Molina. Se trata de un viaje, el viaje del Espíritu Santo a través de toda la historia bíblica, desde ese primerísimo aliento de la creación hasta el día de hoy. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar, ¿verdad? Porque aunque es un concepto que a muchos les sonará, el libro nos invita a verlo de una manera cronológica, muy específica. Así que vamos a meternos de lleno. La fuente de todo lo que vamos a ver hoy es Stauber. Su objetivo es básicamente aclarar y dar testimonio de lo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo desde el mismísimo momento de la creación, pasando por sus promesas y, por supuesto, el cumplimiento de las mismas. Vamos a empezar por el principio de todo, literalmente. El libro defiende que el Espíritu no es una idea que aparece más tarde, sino que es una presencia activa desde que todo comenzó. Fijaos, aquí hay un punto clave que el libro subraya. El Espíritu Santo no es solo un concepto del Nuevo Testamento. Es una fuerza divina que participa en la creación desde el origen. El texto lo sitúa ahí, cuando la tierra estaba todavía desordenada y vacía. O sea, una fuerza que precede incluso a la luz y al orden. Para entender bien de qué hablamos, el libro nos lleva a las palabras originales, ruach en hebreo y pneuma en griego. No solo significan espíritu, sino también aliento o viento. Y esta metáfora del aliento es fundamental, porque se asocia directamente con la vida misma. Y esto nos lleva a un momento absolutamente crucial. Según el texto, mientras que Dios creó casi todo con su palabra, al ser humano lo formó con sus propias manos y sopló en él su propio ruach, su aliento de vida. Esto, desde el principio, ya establece una conexión única, súper íntima. Vale, avanzamos en el tiempo. Una vez que la humanidad ya está creada, ¿cómo interactúa el espíritu con ella? Pues bien, el libro describe una relación muy diferente a la que se conoce hoy en día. Aquí es donde el libro traza una línea, una diferencia que lo cambia todo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu no vivía de forma permanente dentro de las personas. Venía sobre ellas para una misión concreta, como una especie de capacitación divina, y podía irse una vez que esa misión terminaba. El texto nos da ejemplos clarísimos, A Bezalel se le capacitó para construir el tabernáculo. Sansón recibía una fuerza sobrehumana de repente. Saúl fue ungido rey, pero las Escrituras también dicen que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto recalca esa naturaleza temporal, externa, de su presencia en aquella época. Pero claro, esta relación tan externa, por así decirlo, no era el plan final. El libro destaca cómo los profetas del Antiguo Testamento ya anunciaban que se venía un cambio fundamental. Esta es la profecía que marca el punto de inflexión. Sobre toda carne. Fijaos en las palabras. La promesa ya no era para unos pocos elegidos, para jueces o para reyes. La promesa, según el texto, era una democratización del espíritu, una presencia que sería accesible para todos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se cumple esta promesa, cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. El libro nos dibuja una línea del tiempo súper clara. Primero, la profecía de Joel. Siglos más tarde, Jesús lo promete de forma explícita y hace una distinción clave. Dice que el Espíritu mora con vosotros en presente y estará en vosotros en futuro. Pues bien, ese futuro se cumple en Pentecostés, cuando el Espíritu ya no está con ellos, sino dentro de ellos. La implicación de esto es inmensa. Pensemos un segundo en lo que significa. Si en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en un templo físico, ahora, según el texto, el lugar donde mora es el propio creyente. La presencia divina se vuelve interna, personal y permanente. Pero claro, ¿qué pasa cuando una fuerza divina se instala dentro de una naturaleza humana, que es, imperfecta? El libro dedica una parte importante a describir el conflicto que esto crea. Por un lado, tenemos lo que el texto denomina el viejo hombre, que viene a representar la naturaleza carnal, con todas sus tendencias. La fuente enumera hábitos como la ira, la impureza, la avaricia, y los describe como las obras que salen de esa naturaleza no renovada. Y justo en el lado opuesto, como un contrapunto, está el nuevo hombre. Según el argumento del libro, esta es la nueva naturaleza que se forma por la influencia interna del espíritu. Y sus manifestaciones no son obras, sino un fruto, algo que crece de forma más natural: amor, paz, paciencia. Así que al final, el punto central es este. La experiencia del creyente, según esta teología, es una lucha constante. No es que la vieja naturaleza desaparezca, sino que hay un conflicto continuo en el que se debe elegir entre seguir los impulsos de ese viejo hombre o la guía del espíritu que ahora vive dentro. Y todo este viaje, desde el aliento de la creación hasta este conflicto interno diario, nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de la teología y que toca nuestra propia existencia.
¿Es nuestra vida una simple experiencia material o es, como sugiere el texto, una interacción constante entre lo físico y lo espiritual? La respuesta, sea cual sea, define no solo una creencia, sino la propia percepción de lo que significa ser humano.